Hoy es un tema muy importante. Cuando preparaba este material, pude reunir recursos que han tenido personalmente un impacto muy importante en mi vida, no solamente en mi caminar con Dios, sino también en mi rol como papá, porque realmente es así, no podemos hacer nada separados de Dios. Y cuanto más cerca de Dios estamos, nos transformamos en los mejores papás o mamás que nuestros hijos pueden tener. Cuanto más cerca estemos de Dios, más vamos a poder ejercer una paternidad y una maternidad a su imagen. Por eso creo que es clave que podamos hablar de este tema espiritual, un tema que nos va a ayudar de una manera concreta y práctica cómo acercarnos a Dios. Y tengo muchísimo material y no nos va a alcanzar probablemente una hora para poder ver todo, pero no se preocupen porque todo lo que no se llegue a ver aquí lo vamos a subir al aula virtual de capacitación familiar de Monte Alto para que puedan mirar los videos, acceder a los recursos, porque sin duda caminar con Dios es una habilidad que podemos desarrollar en Él. Y en la medida que nosotros aprendemos de Dios, vamos a poder generar esta actitud para poder parecernos más a Cristo y ser padres e imagen de Jesús, de Dios. Así que les voy a estar compartiendo la pantalla y arrancamos desde ahora. ¿Se ve bien? Excelente. Como siempre agradecemos a Perfecto. Monte Alto, realmente que genera este espacio para que podamos eh, compartir distintos webinars, distintas temáticas de capacitación. Y hoy, como familia, nos preguntamos cómo podemos caminar con Cristo. ¿Sí? Y es un webinar pensado para los papás, pero también para los abuelos, para las personas que estamos al cuidado de hijos pequeños. Y quizá uno se pregunte, caminar con Cristo, ¿no? ¿Qué significa esta expresión? ¿Cómo puedo caminar con Cristo? Y la verdad que esto de caminar con Dios es una expresión que está presente a lo largo de toda la Biblia. Lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿m? Donde muchas personas caminaron con Dios. Lo vemos también en el Nuevo Testamento, donde ahí enfáticamente se habla de andar en el espíritu, ¿no? Y de caminar de la misma forma que Jesús anduvo, ¿sí? Nosotros como papás tenemos que andar de la misma forma que Él estuvo. Y también inclusive está esta expresión en Apocalipsis, ¿no? Como esta idea de que por toda la eternidad estaremos caminando con Él. Y obviamente esto es algo que tenemos que aprenderlos como papás. Aprender a caminar con Dios es algo que tenemos que aprender porque es la única manera que nosotros podamos después enseñarlo a nuestros hijos. Como papás, muchas veces estamos pendientes de enseñarles a nuestros hijos un montón de cosas, pero enseñarles a caminar con Dios es una de las cosas más importantes y trascendentes que pueden tener un impacto en su vida. Quiero mostrarles un video. Vamos a arrancar con un pequeño video a modo de ilustración. Bien, este video es una publicidad que tiene sus años,
y que se la llama el bostezo, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque el bostezo es un claro ejemplo que nos muestra lo que es el poder de la influencia. ¿Vieron cómo las personas iban contagiando el bostezo uno con otro? Que es algo inevitable. O sea, vos ves que alguien está bostezando y es muy difícil que al poco tiempo no termines bostezando. No sé si te pasa. De hecho, muchas veces que mientras preparaba este webinar y miraba este video, he bostezado en varias oportunidades, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera que un bostezo es contagioso, ¿cuánto crees que puede llegar a ser tu influencia como mamá y como papá en la vida de tus hijos? ¿Cuánto crees que puede ser de influencia tu rol como abuela en la vida de tus nietos? Y vemos algunos textos que nos hablan de esto, ¿no? De cuán importante es que como papás y como mamás podamos ser de influencia para nuestros hijos en este tema de aprender a caminar con Dios. Quiero citar un texto de Timoteo en donde Pablo le dice: me acuerdo de tu fe sincera, la cual primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también vive en ti. En este texto vemos cómo eh, la fe se fue pasando de generación en generación, ¿no? Quizá arrancó en la abuela, después pasó en la mamá y por último pasó en Timoteo, ¿no? De alguna manera hubo un, 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 una extensión del reino generación tras generación, y es muy probable que gran parte de la fe de Timoteo se fue cultivando en ese entorno donde la abuela y la mamá vivían la fe. Vemos también otro pasaje muy conocido que nos habla también del poder de la influencia que tenemos como los papás. En Proverbios 22 dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. O sea, tenemos la responsabilidad y la capacidad de poder ser influencia para que nuestros hijos conozcan el camino correcto, y si ellos conocen el camino correcto van a poder caminar por ese camino. Y esta promesa de que aún en su vejez no lo va a abandonar. Y acá entra un concepto que desde la educación podemos llamar aprendizaje observacional o aprendizaje por imitación, ¿sí? Es muy común que, que nuestros hijos, si los observamos bien, tienen actitudes o formas de hablar muy similares a nosotros, ¿sí? De hecho, muchas veces mis hijas hacen expresiones cuando están enojadas muy parecidas a las que hago yo, ¿sí? O tenemos cierta forma de comunicarnos de la misma manera, y nuestros hijos seguramente también hacen lo mismo, porque lo que ellos ven, ellos hacen. Entonces, si yo quiero que mis hijos caminen con Dios, yo puedo enseñarles un montón de cosas, pero lo que más va a impactar su vida es que ellos puedan verme caminar con Dios. ¿Mm? Presten atención en este video. Este video nos va a dejar una linda enseñanza. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who,
at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Bien, este video nos enseña realmente que es difícil encontrar algo que no estábamos buscando. Si ustedes prestaron atención, personalmente yo no había percatado ningún cambio de que había sucedido en la escena. No sé si alguien se dio cuenta. Levante la mano, le damos un premio, pero probablemente nadie percató todos los cambios que ocurrieron a lo largo de la escena. Vos, Pai, nadie, ¿no? No encontraste ninguno. ¿Por qué? Porque estábamos tan concentrados quizá en el guión que no nos dábamos cuenta de lo que pasaba alrededor. Y lo cierto es que esto nos sucede en la vida espiritual, ¿sí? Si nosotros no estamos pendientes de Dios, es muy probable que no lo encontremos. Es muy fácil no ver lo que no estamos buscando. Y es sencillo, sin duda, distraernos y perder el enfoque a diario. Entonces, el primer consejo que hoy queremos dar para poder caminar con Dios como familia es que tenemos que mantener el enfoque en Dios, nuestros pensamientos en Él. Y esto se hace en la cotidianidad, en el quehacer día a día. Se trata de incluir a Dios en lo que hacemos todos los días. No se trata de estar aislado, orando todo el tiempo, encerrados en nuestra pieza. No, simplemente estoy trabajando y hablo con Dios. Le digo, Señor, te amo, quiero que seas mi vida, quiero hacer esto a tu lado, te necesito, Señor, gracias porque puedo trabajar. O sea, incorporamos el diálogo con nuestro Señor en nuestra cotidianidad. Y eso nos permite permanentemente volver a poner el foco donde corresponde. Entonces, las distracciones son uno de los principales enemigos de nuestro caminar con Dios. Porque debemos entender que muchas veces solemos distraernos, ya sea por problemas, por las tormentas de nuestra vida, o muchas veces por nuestra comodidad, por estar insertos en una zona de confort, que ese estado de plenitud nos lleva a distraernos y a no buscar a Dios. Muchos de nosotros como papás, en nuestro corazón está el deseo de seguir a Cristo, de caminar con Él, pero tenemos frente a nuestra cabeza una zanahoria que permanentemente nos desenfoca y nos distrae. Muchas cosas buenas a veces, ¿no? El mismo trabajo, los quehaceres de la casa, algunas responsabilidades familiares, cuidar a un ser querido. O sea, la pregunta que hoy quiero hacerles es, ¿cuál es tu zanahoria? ¿Sí? ¿Qué es aquella cosa que te permite perder el foco y en vez de poner los ojos en Dios, lo estás poniendo en algo que de alguna manera te impide caminar con Él? En Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y yo quiero decirles esto, ¿no? La zanahoria que todos estamos persiguiendo muchas veces es el ídolo que no nos impide buscar a Dios de todo corazón. Y la pregunta que hoy nos tenemos que llevar para reflexionar es esto, ¿no? ¿Qué es lo que persigue en el corazón? Como papá, como mamá, ¿qué es lo que ocupa tu mente la mayor parte del tiempo? ¿Es el trabajo?
quizás son situaciones económicas. Hay que aprender a identificar cuáles son esos pensamientos que nos desenfocan, que nos distraen, porque justamente son ídolos que roban nuestro enfoque. La clave para caminar con Dios es justamente esto, en la sencillez y en la cotidianidad de nuestros días compartir todo con Él. Fíjense, este pasaje de Deuteronomio 4 dice, allí ustedes adorarán a dioses de madera y de piedra, hechos por seres humanos, dioses que no pueden ver ni oír, ni comer ni oler. Pero si desde allí buscan al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma, lo encontrarás. Es decir, me llama la atención esta palabra, ¿no?, donde dice desde allí. O sea, a veces algo tan bueno como por ejemplo nuestra actividad laboral puede transformarse en un ídolo o puede ser el escenario para compartir a Dios y extender el reino de Dios y darle gloria a Él. Fundamentalmente la diferencia tiene que ver con nuestra actitud. Si nosotros queremos identificar cuáles son los ídolos que nos impiden caminar con Dios, hay un excelente ejercicio que les invito a que lo hagamos hoy, que justamente nos pongamos a pensar qué hay en nuestra mente en el momento que nos queremos dormir. Cuando todo esté apagado, cuando todo esté en silencio, cuando ya no haya más estímulos y quieras conciliar el sueño. Lo que quiero animarte es que prestes atención a tus pensamientos, porque probablemente aquello que estés pensando en ese momento es lo que estés adorando. Es probablemente el ídolo que te impide caminar con Dios de la forma que quieras hacerlo. Si prestamos atención, como el video que habíamos visto, Dios está presente en nuestra vida todo el tiempo. En nuestra vida familiar, Dios está presente en todo momento. En medio del conflicto familiar, en medio de cuando nuestros hijos no obedecen, Dios está ahí permanentemente. El problema es que a veces, justamente porque tenemos esta zanahoria enfrente, perdemos el foco y no nos permite verlo. Vamos a ver en este webinar algunas cuestiones prácticas que nos van a ayudar a pensar y al mismo tiempo a cambiar nuestras actitudes. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a evaluar nuestro comportamiento. ¿Cómo estamos viviendo la vida que estamos llevando? Es necesario apartar tiempos para repensar cómo estamos ejerciendo nuestra paternidad, autoevaluarnos en ese sentido. Es importante revisar nuestra actitud. O sea, somos personas que quieren tener un corazón humilde, un corazón agradecido, un corazón temeroso, porque Dios es el que pone ese querer y el hacer en la medida que nos humillamos y lo buscamos. Dios va transformando nuestra forma de pensar y de nuestra forma de actuar. Vemos en estos pasajes, ¿sí?, en este pasaje de Proverbios 14:8, y aquí les presento varias traducciones, donde enfáticamente habla de la importancia de como papás generar un espacio de autoobservación. Porque en la autoobservación podemos crecer, podemos ser transformados por Cristo. Fíjense, el mismo pasaje en distintas traducciones nos ilumina un proceso de introspección que como papás tenemos que hacer. La sabiduría y la prudencia está en entender su camino, en entender la conducta, en meditar cómo estamos caminando, en saber cómo vamos, en discernir el camino por el cual estamos yendo, en pensar muy bien lo que estamos haciendo. Y acá traigo un pasaje súper conocido, y a mí me gustaría que ahora empecemos a conversar entre todos. Un pasaje súper conocido es el ejemplo de Marta y María, que ilustra muy bien dos actitudes
que podemos tener en nuestro quehacer diario. ¿La actitud de Marta o la actitud de María? Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Y acá vemos que Jesús describe la vida de Marta con dos cualidades. Marta era una mujer afanada y una mujer turbada. Y estos textos tienen distintas traducciones y cada Biblia puede describir a Marta de una manera similar. Pero hoy traje, gracias al apoyo de un hermano en Cristo que conoce muy bien los idiomas bíblicos, me ha traducido este texto, este pequeño fragmento en griego, y también me hizo una traducción en hebreo. ¿Sí? Esto me lo entregó hoy y quiero compartírselos porque nos ilustra un montón. Y me gustaría que charlemos cuál es la cualidad de Marta que te identifica. Dentro de lo que sería este término afanada, una traducción similar podría ser ansiosa, congojada, fatigada, distraída. ¿Sí? Son sinónimos que podemos empezar a contemplar a partir de esa palabra en griego. Y en alborotada, podemos entenderla como una persona ruidosa, perturbada, confundida, consternada, perturbada, ansiosa, apresurada, una persona temerosa, una persona que también tiene tristeza, tiene angustia, tiene miedo. Fíjense cómo en ese afanada y turbada, viendo distintas traducciones, podemos encontrar quizá algún calificativo que nos describe. Y es interesante porque justamente eso es lo que nos está impidiendo tener un corazón que quiera sentarse a los pies de Jesús. Y quizá a mí me gusta la traducción de distraída, ¿no? Porque probablemente Marta estaba de acá para allá y estaba más pendiente de los quehaceres que de escuchar la voz de Dios. Y eso un poco, al menos a mí me identifica, que a veces uno está de acá para allá en el trabajo y este de acá para allá tapa nuestros oídos y no nos impide escucharlo en la cotidianidad de nuestro ejercicio como trabajadores o como papás. Entonces yo me identifico de todos estos adjetivos, me identifico con el que dice distraído. No sé si alguno de ustedes se identifica con alguno. Me gustaría que lo puedan compartir, comentar. ¿Cuál es la cualidad que te identifica de todas estas? Pueden poner en el chat. Pues a la mejor alborotada. Alborotada. Bien, gracias, Pai. Acá él lo pone perturbada. Gracias, gracias por compartir. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más? Porque estos son rasgos de nuestra personalidad que podemos identificarlos y que podemos cambiarlos. ¿Sí? Esa es la buena noticia, que en la medida que los reconocemos, con la ayuda de Dios los podemos cambiar. ¿Mm? A ver qué pusieron por acá. Adamar pone ansiosa. Muy bien, gracias. Claudia pone afanada. Muy bien.
Apresurada también. Sandra coloca atemorizada. Muy bien, gracias, Sandra. Y Carla pone ansiosa también, ¿sí? Bien. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad y el privilegio de, como papás, transformarnos en un papá como Marta o como María, ¿sí? Ahora, una de las cosas que nos puede ayudar a darnos cuenta del estilo de vida que estamos llevando es un poco ver cómo vivimos nuestra semana. Alguien dijo una vez que nuestra semana refleja nuestras prioridades. Cómo organizamos nuestros tiempos, se, se organizan nuestras prioridades. Y a veces, y acá quiero traer o parafrasear un dicho de Robin Sharma, él nos plantea que a veces cómo vivimos nuestro día es un reflejo en realidad de cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Sí? Entonces, si vos el día lo vivís acelerada, turbada, de acá y para allá, probablemente no es que ese día estés viviendo la vida de esa manera. Entonces, si vos querés evaluar cuáles son tus prioridades, bueno, evalúa cómo vivís un día. Y la pregunta es, ¿Cristo y el propósito que Él tiene para tu vida, tienen lugar en tu semana? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Solo el fin de semana? ¿Quizá el sábado o el domingo en la iglesia? ¿O todos los días podemos empezar a cultivar una actitud que nos ayude a darnos cuenta de que Jesús está al lado nuestro siempre? Una de las cosas que tenemos que empezar a prestarle atención son nuestros hábitos. Porque nuestro cerebro, con el fin de ahorrar energía, realiza casi la totalidad de todas nuestras acciones de forma automática. Fíjense que nosotros manejamos prácticamente sin pensar lo que hacemos, o sea, no estamos, al principio sí, cuando aprendimos a manejar, prestábamos atención de cómo poner los cambios, cómo poner acelerador, pero después ya se hizo automático. Bueno, lo mismo pasa con todas las acciones. Cuando nos lavamos los dientes, se hace de manera automática. Cuando comemos, lo hacemos de manera automática. Y muchas veces cuando trabajamos también. Y lo que es peor a veces, cuando estamos con nuestros hijos, con nuestro esposo, cuando salimos a pasear, o sea, todo se automatiza. Y en la medida que se automatiza nuestra vida, corremos el riesgo de no ser conscientes de esa presencia de Dios en nuestra cotidianidad y empezamos a vivir en piloto automático. ¿Mm? Otro tema que también nos puede ayudar a, a identificar si estamos o no caminando con Dios, tiene que ver con mis creencias, las creencias sobre mí, sobre, sobre qué creo que es la vida cristiana. Porque a veces tenemos una perspectiva de que la vida cristiana es como una actividad de que se hace los domingos, los sábados, pero en realidad la vida cristiana tiene que ver con una intimidad y con una capacidad de disfrutar de Dios que literalmente termina siendo contagiosa. Y ahí es donde podemos ser de influencia. O sea, si nuestros hijos ven que disfrutamos de Dios, ellos van a querer conocerlo. Si nuestros nietos ven que nosotros disfrutamos de Dios, ellos van a querer conocerlo, van a preguntarte por Él. Entonces, realmente nuestro propósito se esconde a veces en esta capacidad que tener de disfrutar de nuestro Señor. Muchas personas, y de hecho me incluyo, o sea, todos tenemos como una doble vida. O sea, a veces en la iglesia somos de una manera, en la escuela somos de otra, en la casa somos de otra. Y una de las cosas que nos permite tener coherencia es esto de empezar a caminar con Dios en todos lados donde vayamos. A veces yo les comento como uno de mis pecados, ¿no es cierto?
A veces cuando estoy en la iglesia o cuando estoy en un lugar importante de mi trabajo, trato de escuchar a Dios, de buscarlo, de, de ser consciente de su guía. Trato de mantenerme con cierta prudencia, de no hablar demasiado. Ahora, cuando estoy en casa, con mi esposa, con mis hijas, tengo que confesar que a veces me olvido de que soy cristiano. O sea, prácticamente no busco a Dios con esa misma intensidad como lo hacía en la iglesia, en el trabajo, en los contextos que eran complejos para mí. Porque parecería que nuestro hogar es un refugio en donde podemos bajar la guardia, en donde podemos ser nosotros mismos y perdemos esta capacidad de buscar a Dios porque es un contexto que a nosotros nos da seguridad. Eso hace de que a veces somos más dóciles al Espíritu Santo fuera de casa que dentro de nuestro propio hogar. ¿Se entiende la idea? No sé si a ustedes les pasa, pero esa docilidad al Espíritu que tenemos en algunos contextos, como la iglesia, el trabajo, cuando estamos con el pastor, cuando estamos dando una prédica, una charla, esa capacidad de prestar el oído, de ser conscientes de que Dios está con nosotros, en nuestra propia casa no lo desarrollamos o no lo percibimos. Por eso es súper importante que como familia empecemos a crear el hábito de buscar a Dios en la cotidianidad. Me gusta este proverbio, Proverbios 3 del 5 al 6, y esta traducción en particular, porque dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Y esa creo que es la clave para caminar con Dios. Tenerlo presente. ¿En dónde? En todo lo que hagas. ¿Estás corrigiendo? ¿Estás trabajando? ¿Estás lavando? ¿Estás jugando con tus hijos? ¿Estás haciendo compras? Tenerlo presente a Él en ese contexto. Y la técnica de 2 minutos justamente trata esto de empezar a cambiar nuestros hábitos. Esto que lo hacía de forma automática, ahora lo voy a estar haciendo de forma consciente y lo voy a transformar en una actitud espiritual. Por ejemplo, solamente me voy a concentrar en 2 minutos en hacer esta actividad siendo consciente de la presencia de Dios. Por ejemplo, tengo que contestar unos mails. Señor, gracias por este trabajo. Gracias por este nuevo cliente. ¿Qué te gustaría que le ponga? ¿Cómo le contesto? ¿Cuál crees que sería la mejor manera de contestar este correo? O sea, incorporar a Dios en tu cotidianidad. Primero destapa nuestros oídos porque nos permite ser más dócil a la voz del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo nos permite disfrutar de la presencia de Dios en nuestras actividades cotidianas. ¿Se entiende la idea de la técnica de 2 minutos? Y solamente prestamos atención por 2 minutos porque es muy fácil perder el foco de atención. Pero lo importante es que generamos un antecedente para cultivar el hábito de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Me expliqué bien? ¿Se entendió? ¿Alguien va a aplicar la técnica de 2 minutos? ¿Sí? Bárbaro. Ahora les voy a pedir que hagamos un ejercicio. Tienen que mirarme con mucha atención. ¿Sí? A la cuenta de tres, a la cuenta de tres, todos al mismo tiempo van a tener que levantar las manos y levantar su dedo índice. ¿Sí? A la una. Y lo tienen que hacer conmigo, ¿eh? A la una, a las dos y a las tres. El índice, les dije, el índice. Ahí está. Bueno, este fue un ejemplo
claro de que nuestros hijos van a hacer lo que ven de nosotros y no lo que nosotros le digamos. ¿Se entiende la idea? Yo les había dicho el índice, pero ustedes me veían levantando los pulgares. E hicieron lo que me vieron hacer a mí. Bueno, eso es lo que pasa con nuestros hijos. Si nuestros hijos nos ven caminar con Dios, ellos probablemente nos van a imitar. Recuerden que los chicos lo que ven es lo que los chicos hacen. ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿Algún comentario que, que quieran hacer? ¿Algo que te venga resonando? Me gustaría escucharlos a ustedes. Hay mucho más para compartir, pero quisiera hacer un alto como para que si hasta ahora hay alguna frase o algo que te haya llamado la atención. Pilar, te escucho, te escuchamos. Ok, pues yo siempre me encuentro como en una constante lucha de lo que acabas de hablar casi, ¿no? O sea, en la iglesia, con tu tiempo con Dios, eres una persona, incluso compartiendo amistades y todo eso. O sea, no es que seas una persona, es que estás entregada, estás apasionada, estás enamorada, pero llegas a casa donde la gente, donde ellos, primero que nada, no practican lo mismo que tú. No practican, ¿a qué me refiero? No son cristianos y aparte no están trabajando en un constante con ellos, porque eso es lo que pasa. Uno está trabajando con su carácter, con la forma de pensar, o sea, con esas transformaciones. Llegas a casa y te dicen de cosas y caes en... A mí me sucede que yo quiero hacerles entender que están mal, que no, entonces para mí es reprobar, ¿sabes? Porque exploto de una forma que yo digo, bueno, y mi paz y toda la pasión y todo lo tranquila que vengo, y la verdad es un dolor muy fuerte para mí porque me pasa y me pasa y me pasa. Sí, Pilar, gracias, gracias por compartir y nos identificamos creo que todos con esto que acabas de compartirnos, así que gracias, gracias. Lo bueno de todo esto es que podemos ser conscientes y con la ayuda de Dios ir cambiando, ¿no? Dios de a poco va forjando su carácter en nosotros, así que hay esperanza, hay mucha esperanza. ¿Mm? Bien, ¿quién otro quiere compartir algo que le haya quedado resonando hasta ahora? Pueden poner en el chat cualquier cosa. Pai, no se te escucha. ¿Estabas hablando? Ahorita lo que hiciste, que estamos escuchando, y yo todavía aquí abajo digo, este es el índice, pero como te vi así, dije, ah, caray, creo que eso me impactó porque yo estoy acá poniendo el índice y a la hora que te vi, pues le cambié. Está cañón eso, estuvo cañón. Tal cual. Y es así, o sea, que a veces presten atención a esto. Muchas cosas que te molestan de tus hijos están en vos. O sea, si te molestan que gritan, probablemente eso refleja algo que suele pasar en vos. Si te molesta el desorden que tienen tus hijos, quizá es porque vos sos una persona desordenada. Y así es- podemos identificar las cosas que podemos cambiar. Bien, ahí a Mayeli, Andrea, te escuchamos. Hola, sí, no poniendo mi cámara porque ando un poquito enferma, No hay pero problema. estoy escuchando de aquí. Me gustaría dar un pequeño ejemplo de algo también posterior de lo mismo que estamos aquí aprendiendo y platicando. Usted está hablándonos de el comportamiento similar que a veces nuestros hijos pueden duplicar o pueden relacionar cuando nos ven e imitan, ¿no? O sea, este comportamiento por imitación. Y yo me voy también, o sea, además de este gran aprendizaje, me voy también a un poco al futuro
de qué pasa cuando ellos son más grandes, de que ya tienen cierta imitación, de que ya tienen cierta seguridad. Y les comparto rápido un pequeño comercial, bueno, no como comercial, pero fue un pequeño video que vi. Estaban en una clase de filosofía, no sé de qué era la clase de psicología, ya en la universidad. Todos Mm, los alumnos están sentados, la maestra está enfrente y la maestra dice, ya se acabó la hora o sea, ya se cerró la hora puntual. Era, no sé, la clase empezaba a la 1 de la tarde, ya se acabó. A partir de ahora, todos los alumnos que lleguen llegan tarde. Así que les voy a pedir de favor que agarró una carpeta verde, era de color verde, y les pregunta a todos, ¿de qué color es la carpeta? No, pues verde. Y dice, entonces quiero que los compañeros que entren impuntuales, todos ustedes van a decir que es roja para que veamos la presión social. ujú. Y ya, llega un chico que llega tarde y entonces empieza la maestra a hablar justo de la parte filosófica y todo este rollo y dice exactamente como la presión social, etcétera. Y dice, a ver, compañero, usted, ¿de qué color es la carpeta? Y dice, verde. Dice roja, pero pues se ve verde. Y otro, ¿de qué color es la carpeta? Roja, pero se ve verde. Y así va con cada uno, roja, roja, roja. Y entonces llega el chico que fue impuntual y le pregunta, ¿de qué color es la carpeta? Entonces el chavo sabe que es verde, pero escuchó a todos decir que era roja, que dice la presión social, y dice, es de color roja, y dice, y todos empiezan a reír todo en ese momento porque pues se sacaron de onda porque la carpeta era verde, pero todos sabían la situación, y dice la maestra, esta fue la presión social que a veces todos alrededor hacemos, porque usted bien sabe que la carpeta es verde, pero dijo roja porque los demás lo dicen. Y Claro. ahí también viene la parte de la seguridad y la decisión que tiene uno como persona. Y entonces, si el chico hubiera sido seguro en su decisión, aunque los demás hubieran dicho es roja, él hubiera dicho es verde porque yo la veo verde, pero lo dije en rojo por la presión social que está alrededor y porque no estoy seguro de esta decisión o a veces seguridad en mi persona. Entonces, lo veo con los niños de que si realmente ellos dicen un ejemplo, soy cristiano, por mucho que los demás no lo digan, ellos lo pueden ver en un futuro de decir, pues lo vivo, lo presiento y todo, y aunque los demás me presionen socialmente, yo sé lo que soy y lo voy a demostrar y voy a estar seguro de eso. Entonces, creo que viene a lugar en esta parte de lo que podemos formar en ellos en un futuro. Gracias, gracias, Gracias. Andrea. Muy buen. Deberían de ver el video, está muy bueno, voy a buscarlo. Dale, dale, gracias. Y compartirlo acá en el chat, así después lo podemos ver. Pero un gran ejemplo. Claudia pone en el chat, de mi parte me resuena el comportamiento de mi hijo y la imitación de mí. Él es y hace casi todo lo contrario de las que yo hago. Eso me tiene confundida, ¿sí? Eh, bueno, no siempre, obviamente. Nuestros hijos tienen sus rebeldías y nuestros hijos pueden optar por no seguir a Jesús y las consecuencias de eso es justamente su mala conducta, ¿no es cierto? Pero lo que suele pasar es esto, ¿no? Que a veces funciona esta ley del espejo, ¿no? Es decir, esto que me molesta de mi hijo, en realidad tiene que ver con mi carácter, ¿no? Pero es interesante como para tenerlo en cuenta. ¿Mm? Gracias, Claudia, por compartirlo. ¿Mm? Acá Andrea ya nos compartió el link, después lo vamos a poner en el aula virtual, ¿sí? Gracias. Bien, seguimos compartiendo algunos consejos más, ¿sí? Una de las cosas que más nos van a ayudar a caminar con Dios como papás es que vos identifiques a un grupo de personas que sean para vos modelos en el caminar con Dios y te unas a ellos, ¿sí? Quiero citar aquí un texto bíblico donde dice, así como el cuchillo se afila con otro cuchillo, nosotros nos afilamos en contacto con el prójimo. Si vos te juntás con mujeres sabias, prudentes, llenas de Dios, probablemente te vas a transformar en una mamá sabia, prudente y llena de Dios. Si vos sos una mujer muy ansiosa, rodíate de otras mujeres
que tengan un carácter más tranquilo, porque de esa manera te vas a terminar contagiando. Si vos sos un papá que tiende a tener un carácter explosivo, bueno, rodíate de otras personas que tengan más templanza, porque eso va de alguna manera a ayudarte, ¿sí? Jim Rohn tiene una frase que me encanta, dice, somos el promedio de las 5 personas con las cuales más nos relacionamos. Porque así como nuestros hijos se parecen a nosotros, nosotros también nos vamos a terminar pareciendo en función de las personas con las cuales más nos reunamos. Por eso es súper importante que vos como papás, como mamá, te dejes disipular. Yo no sé quién de ustedes tiene el hábito de juntarse con alguna otra mujer, con algún otro hombre maduro en la fe, para justamente rendir cuentas, compartir las luchas, orar, aprender, estudiar la Biblia juntos. Es súper importante que vos, para que crezcas como mamá, te empieces a juntar con otras mamás que tienen buen filo. Es súper importante que empieces a rodearte de personas que tienen el hábito ya de caminar con Dios, porque eso va a ayudarte a aprenderlo a vos. En Efesios 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en el amor. ¿Sí? Y, y esto tiene que ver un poco, ¿no? Que realmente nuestras tareas como papás tiene que ver con esto, ¿no? De empezar a imitar a Dios. Por eso es súper importante esto de empezar a conocerlo a Él cada vez más. Porque cuanto más conozcamos a Dios, cuanto más conozcamos a Dios como papá, vamos a poder empezar a ser mejores padres. Un poco lo que habíamos hablado al principio. Y de Efesios 5, también en el versículo 15, me llama la atención este texto. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Tenemos que darnos cuenta que existen en nuestra vida cosas que favorecen nuestro andar con Dios y cosas que lo obstaculizan. Y si nosotros no logramos ver esto, es difícil que podamos correr la carrera que Cristo quiere que corramos. ¿Cómo podemos, como papás, empezar a andar en el amor, a ser padres más sabios? Súper importante esto de no vivir adormecidos y dejando librado al azar nuestra paternidad y nuestra relación con Dios. En el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disilusión, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Y me llama la atención este texto, porque generalmente en esa época la gente se juntaba a tomar vino y era la forma que utilizaban justamente para relajarse, distenderse, irse un poco de los problemas y las dificultades. Hoy quizá en un contexto cristiano, en tu hogar, no tengas la actitud de embriagarte con vino, pero probablemente estamos utilizando un montón de otros elementos que de alguna forma nos invitan a aliviar esa sed que tenemos y que solamente Dios puede darnos saciedad. La tecnología, el fútbol, el trabajo mismo, a veces hay adicciones más vinculadas, como por ejemplo a la alimentación. O sea, tenemos una sed de Dios que solo puede ser saciada en la medida que caminamos con Él, pero como familia a veces nos construimos cisternas con un agua que no nos termina de saciar. Abusamos de redes sociales, podemos caer en la pornografía,
desórdenes alimenticios, o sea, las cosas materiales. Vamos cada día más, o sea, como que la zanahoria pasa a ser las cosas materiales. Y justamente estas cosas nos desenfocan. Entonces, para ir finalizando, vamos a ver algunos consejos diarios. Fundamentalmente, tenemos que ser papás, mamás, hombres y mujeres de la palabra de Dios. Día a día tenemos que estar con las escrituras. Si no estamos con las escrituras, nos estancamos y nos imaginamos una imagen distorsionada de lo que es Dios y la vida cristiana. Es súper importante esto de pasar tiempo a solas con Dios. ¿Mm? También tenemos que identificar que estamos en una guerra en donde obviamente el diablo, nuestro enemigo, no va a querer que caminemos con Cristo y donde también tenemos que luchar con nuestra propia carne, contra nuestros deseos pecaminosos. Identificar nuestra lucha nos permite estar atentos para no caer en tentación. Todos de alguna manera estamos dentro de lo que es una zona de confort espiritual y vamos a tener muchas veces que desarrollar disciplinas espirituales que nos van a permitir mantenernos en carrera. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es el estilo de vida cristiana que yo quiero vivir? ¿Cuál es mi visión como cristiano? ¿Qué es para mí ser un cristiano verdadero? Empezar a escribir esas declaraciones me puede dar una imagen más clara del tipo de vida al cual yo quiero aspirar. ¿Cómo transformo esa visión en una realidad? A partir de acciones ridículamente alcanzables. Por ejemplo, si yo estoy todo el tiempo apurada de aquí para allá y me reconozco una persona ansiosa, bueno, voy a tratar de poner algunos momentos de pausa en el día. 5 minutos a la mañana, 5 minutos al mediodía, 5 minutos a la noche. ¿Para qué? Para estar con la palabra de Dios, para orar, pero solo 5 minutos, porque estamos trabajando, estamos con mucho trajín, pero realmente si nosotros hacemos esas pequeñas pausas nos ayudan a mantener el enfoque. Es súper importante no aislarte, o sea, necesitamos estar rodeados de una comunidad también. Quizá sos una persona que más que parte de una comunidad es como un llanero solitario en la fe. Entonces tenemos que tener un Pablo, una persona que nos discipule, que nos guíe, que nos ayude. Un Bernabé que de alguna manera sea un compañero de camino, alguien que podamos compartir la fe cristiana. Y también un Timoteo, una persona al cual nosotros podamos enseñarle el camino. Tener tres tipos de relaciones a lo largo de toda nuestra vida nos va a permitir mantenernos enfocados en caminar con Dios. Hay muchísimas más ideas que voy a dejarles después este material para que puedan ver, pero sin duda apuntan a eso, ¿no? A esto de empezar a vivir vidas transparentes junto a otras personas que nos permitan animarnos en el Señor. Y a veces va a ser necesario empezar a delegar ciertas tareas para que nosotros podamos ocuparnos de nuestra vida espiritual, ¿sí? Yo animo a las mamás, por ejemplo, que traten de tomar el desafío de decir, bueno, durante un día al mes voy a delegar en mi marido, en mi mamá o en alguna persona el cuidado de mis hijos para poder apartar un tiempo de comunión con Dios especial. Me tomo como un retiro personal. O una vez cada 3, 4 meses
me junto con algunas mamás para poder buscar a Dios de una manera intensa, ¿sí? Hacerte como mini retiros que son una inyección de vida y que te van a permitir estar atenta a cómo caminar con Dios en el día a día, ¿sí? Bien. Tenemos mucho más material, pero quiero un poco respetar el horario que habíamos pautado. Igual todo esto se los voy a estar dejando para que lo puedan ver, pero ya para ir cerrando, creo que cada uno de ustedes, a lo largo de todo este tiempo, ha encontrado ciertos elementos que te funcionan, que vos sabés que si lo haces, tu relación con Dios aumenta. Bueno, es tiempo de empezar a ser diligentes con esto, porque en la medida que empecemos nosotros, nos van a seguir probablemente nuestro cónyuge, nuestros hijos. Vamos a habilitar ahora un espacio para preguntas, para dudas, para que cada uno pueda hacer un comentario, pero para tener un espacio de mayor privacidad, vamos a cortar con la grabación.